Hoy vamos nuevamente a ver una verdad. Vamos a aprender 2 palabras para nuestro glosario y vamos a manejar, déjenme les afirmo, 6 entendidos, ¿ok? Entonces, recuerden que estamos en un camino, estamos en un tiempo de conocer al Dios vivo, conocer al Dios que decimos adorar. Ya se los había dicho en otros momentos, no va a ser posible amar a alguien que no conocemos y no era posible continuar creyendo que amábamos a un Dios que teníamos bajo nuestros propios conceptos. Creo que una de las cosas que más he recordado estas semanas ha sido cuando les hablé de que hacernos una imagen de Dios, como dice Éxodo, que él prohibía hacerse una imagen de Él, no solamente representaba hacernos una imagen tallada, porque estoy segura que ninguno de nosotros tiene en sus casas una imagen ni hecha de yeso o de materiales, el oro, plata, pero también se refería a no hacernos una imagen en la mente. Es decir, que no teníamos derecho a concebir a Dios como cada uno quisiera. Eso que algunas veces o por mucho tiempo hicimos, cada quien concebirlo como bien le parecía, es exactamente lo mismo que hacer una imagen de bronce o hacer una imagen de yeso. Es idolatría. Y este es el fundamento de lo que estamos estudiando. Estamos con el conocimiento verdadero, hagan de cuenta, pegándole a esos ídolos que nos hicimos en la cabeza, a esa imagen que nos hicimos de Dios, que no tenía nada que ver con lo que Él quiere revelarnos. Y por eso confío que cada clase que tengamos vaya golpeando a esa imagen que ni siquiera estábamos conscientes que la teníamos. Porque igual, ¿y qué tenía de malo que yo creyera que mi Dios es, no sé, que no supiera que Dios es espíritu, pero ¡ay, qué lindo mi Dios! Y hoy vamos a hablar de un tema respecto a una de las cualidades de Dios que parece obvia, hermanos, pero me dejó a mí sorprendida porque yo misma me vi y me reconocí ignorando por mucho esta cualidad. Y nuestra lección número 8 dice que Dios es grande, pero yo he modificado la verdad a ponerla en otras palabras. Si me permiten, la verdad como la vamos a describir es: Dios es más grande que todo. Y ahorita les voy a explicar por qué no me quedé con solamente Dios es grande. Y lo voy a explicar y me van a disculpar, pero antes de comenzar esta clase, quiero darles una pequeña introducción que fue para mí una meditación, una reflexión antes de poder hablar de la grandeza de Dios. Y fíjense que me puse a meditar en que hay un gran peligro y espero que me sigan en esta disertación que voy a hacer porque es importante. Miren, hay un gran peligro, y estarán de acuerdo conmigo, en no tener las perspectivas correctas de ciertas cosas. Déjenme decirlo de esta manera. No saber qué tan lejos está un lugar de donde estamos, por ejemplo, puede hacernos caminar sin considerar el tipo de calzado o conducir un coche y no tener el combustible necesario y quedarnos a la mitad. Pero también no tener la perspectiva correcta de algo, de, por ejemplo, qué tan cerca está un precipicio de nuestros pies. Podría ser muy peligroso. Es muy peligroso no saber qué tan caliente está un sartén, por ejemplo, para alguien que está manipulando comida. O qué tan doloroso es un pasatiempo o qué tan adictivo puede ser un pasatiempo, puede ser peligroso. Puede ser peligroso no saber qué tan alto está un puente. Por ejemplo, vi el otro día un trailer que se quedó ahí atorado porque no calculó, ¿no? Es peligroso no saber qué tan profunda es una alberca, por ejemplo, para alguien que se puede tirar un clavado y puede ser mortal. Es peligroso no saber qué tan oscura está una calle o qué tan peligrosa puede ser una calle. Puede ser muy peligroso no leerlo, no saber qué significa que una ola pueda ser peligrosa para alguien que está en un turismo
ocasional, o qué tan delicada puede ser una operación, o qué tan profunda puede ser una herida, o qué tanta sangre se puede perder en un accidente, o qué tan iluminado puede ser un hospital para alguien que necesita transitar en él. En fin, perder la perspectiva o no tener la perspectiva clara de qué tan alto, qué tan fuerte, qué tan profundo, qué tan caliente puede ser algo, puede costarnos muy caro. Y perspectiva, mis hermanos, es aquella idea clara y concisa de algo que puede tener tamaño, profundidad, altura o anchura. Puede ser peso, puede ser tamaño, puede ser temperatura, puede ser intensidad, puede ser peligrosidad, complejidad. Nosotros tenemos que tener perspectivas. De hecho, se considera una persona necia o una persona irresponsable a alguien que no calcula las perspectivas, que no calcula los tamaños. De hecho, ustedes no me dejarán mentir, pero por ejemplo, cuando hablamos de un hijo imprudente, cuando hablamos de imprudencia, realmente estamos hablando de alguien que viendo no ve, que no se pone a calcular si le iba a alcanzar, si iba a llegar, si iba a poder, si iba a entrar, si iba a caber. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Proverbios 14:15, si quieren nada más anoten la cita y después lo transcriben, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Eso es tener perspectiva. Alguien que sabe, que dice, ¿sabes qué? No llego, si llego, no me alcanza, no puedo, no es, ¿me entienden? Alguien que calcula. Cosas incluso tan simples como calcular si va a llover y alguien vaya precavido y lleve la ropa adecuada. Creo que la perspectiva tiene una cotidianidad y una necesidad permanente para todos nosotros. También dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Fíjense que si nosotros no sabemos, si somos de esas personas que siempre caemos en que chispa, se me acabó la gasolina, ay, no me di cuenta y tropecé, bueno, no llegué a tiempo, bueno, todas esas cosas hablan de falta de perspectiva, falta de no haber considerado las dimensiones, los tamaños y las profundidades. Ahora, si no tenemos una clara idea, una exacta idea de cuánto cabe en una olla, por ejemplo, pues lo más que puede pasar es que no entre todo y se derrame y se desperdicie. Es decir, hay cálculos que no van a traer consecuencias graves, pero hay otros que pueden costarnos mucho dinero, que pueden costarnos la salud, la vida, el matrimonio, la seguridad y demás. Por ejemplo, yo considero que si no tenemos claro el tamaño de un problema, y tendemos a minimizar, por ejemplo, algo que es peligroso, por ejemplo, un dolor, una enfermedad, y la minimizamos, vamos a traernos un grave problema. Pero también cuántas veces hay cosas muy pequeñas que las hacemos muy grandes. Y también eso nos hace entrar en crisis constante cuando no tendríamos que entrar en una crisis. Si tú las cosas pequeñas no las sabes distinguir, no sabes diferenciar entre algo que debería tomar toda tu atención a algo que podría tener solamente un poco de tu atención, tú vas a vivir de una crisis en otra. Pero también es cierto que si hay un detalle que parece insignificante, pero tú tendrías que darle más atención, mañana se vuelve eso una crisis grave, una urgencia. ¿Ok? Este manejo de tamaños de las cosas, que si algo es grande o si algo es pequeño, tiene que tener, o sea, que ustedes me dirán, bueno, ¿quién me va a decir cómo manejar los tamaños? ¿Cómo puedo aprender a saber qué tamaño tienen las cosas? ¿Qué tamaño tiene la situación, las situaciones para yo poder saber qué decisiones tomar? Bueno, pues la única perspectiva que tenemos para saber qué tamaño tiene todo es poder comprender el tamaño de Dios. Si yo no sé ¿qué tamaño tiene Dios? ¿Cuán grande es Dios? Todo lo demás, todas las demás cosas estarán siempre en perspectiva equivocada. Ahora,
yo quisiera que pudieran comprender por qué les estoy hablando tanto de esto. Y es por eso mismo, porque no saber si mi coche pasa por abajo de un puente puede traer un problema, pero no saber qué tamaño tiene Dios me va a representar vivir por debajo de un nivel o muy por arriba del nivel que debo andar. No me va a permitir conocer el alcance de sus palabras. Fíjense lo que les voy a decir. Si yo sigo leyendo la Biblia y escucho términos como grande, profundo, amor, eterno, pero yo no sé de qué tamaño de Dios estoy hablando, aún esos términos se van a ajustar al tamaño que para mí signifique que Dios es grande. A lo mejor para algún niño que yo le diga que Dios es grande, pueda significar solamente que es del tamaño de su papá. O a lo mejor para alguien que le digas que Dios es grande, signifique que a lo mejor es del tamaño del sol. O que Dios es grande, a lo mejor es del tamaño de un edificio. De hecho, estaba meditando y, por ejemplo, la Basílica de San Pedro en Roma es una basílica y consideré algunos datos. Por ejemplo, la cúpula, de la parte más alta de la cúpula, del piso a ella, son más o menos 132 metros. Es una construcción grande. El diámetro de la cúpula es de 42 metros. Y entiendo que es un templo donde se asume que puede albergar a Dios, al Dios que adoramos los cristianos, ¿no? Bueno, en este caso los católicos. Pero lo que les quiero decir es que yo me preguntaba por qué todas las iglesias son tan altas o fueron diseñadas tan altas. Y creo que la intención era que pudiéramos sentirnos pequeños. Es decir, a una construcción tan alta, imaginarnos a un Dios grande y podernos ver en perspectiva del tamaño de la construcción y sentirse pequeño. No sé si lo has hecho, o sea, entras a una iglesia católica y lo primero que vas a percibir, o todos los que entramos, lo primero que hacemos es mirar, ¿no? Y de hecho poner cosas en el techo es precisamente para hacer que miremos hacia arriba como un acto de devoción, ¿no? Y de entendimiento que nosotros estamos aquí y Él está allá arriba. Pero, ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros va a tener una idea de lo que significa grande. A lo mejor para alguno va a ser esa basílica, para alguno va a ser a lo mejor la Torre Latinoamericana, para otro a lo mejor el Empire State. No sé, cada quien va a decir, cuando tú escuchas que Dios es grande, y por favor, todo esto nos está moviendo a todos, porque a lo mejor nunca te habías puesto a pensar qué significa para ti que cuando oyes que Dios es grande. Por eso les decía que a mí preparar esto me puso a meditar. Cuando yo pienso y cuando yo canto y cuando yo alabo y cuando yo levanto mis manos y digo que Dios es grande, ¿qué estoy pensando? ¿Qué quiere decir para mí grande? Porque de la misma manera, a lo mejor alguno de ustedes dice, yo tengo un gran problema, yo tengo un problema grande. Y habría que ver si todos los demás vemos tu problema grande, que como tú lo miras. Pero lo cierto es que Dios se define a sí mismo como el grande. Él es Dios grande y temible. Fíjense de qué tamaño Él quiere que sea conocida su grandeza al grado que temamos. Cuando pienso en temor, pienso cuando David, más bien cuando el ejército del rey Saúl estaba frente a Goliat y temieron, porque ¿a qué temieron? A la grandeza del paladín era grande a sus ojos. Y cuando tú conoces o ves algo grande, lo que te va a inspirar es temor. Entonces, la falta de temor en nosotros denota que no entendemos lo que significa grande. Por eso, aunque parece una palabra común, por eso les decía que pareciera que podíamos tomar una clase muy simple. Bueno, Dios es grande, pum, pum, pum. No. Para cada uno de ustedes, para ti, Tere, para Areli, para Raúl, para cada uno de ustedes, grande
y para mí que tal vez ni siquiera estemos en el mismo concepto de lo que significa que Dios es grande. Lo que es cierto es que nuestra vida refleja lo que entendemos por grande. Si no llevamos una vida reverente con temor a Dios, seguramente no estamos entendiendo lo que es grande. Por eso les decía que es importante entender que si la perspectiva de la grandeza de Dios no está clara en mis ojos, vamos a tener un desorden en toda nuestra vida, porque lo que tendría que ser chico se hizo grande y lo que tenía que ser grande se hizo chico, y traemos un desorden por completo. De no saber el tamaño del Dios vivo al que servimos, estamos destinados a vivir en grandes crisis existenciales y dándole tamaño y dimensión a las cosas desde nuestra perspectiva humana. Solo cuando has estado, pensé, solo cuando has estado frente a las cataratas del Niágara y oído el sonido del agua cayendo y sentido la brisa que da solamente la simple caída, puedes entonces determinar si son grandes o son pequeñas. E incluso decidir si puedes, si te atreves a ir en un barquito y pasar por abajo. Creo que tenemos todos una idea muy vaga de lo que quiere decir grande. Muy, muy vaga. Y me gusta una expresión con la que yo quiero titular esta clase. ¿Cuán grande es Dios? Pero lo voy a hacer en pregunta y en respuesta. La pregunta es, todos podríamos decir, ¿cuán grande es Dios? Y tendríamos que llenarnos de la información adecuada para terminar una clase y decir, ¿cuán grande es Dios? Empiezas con una pregunta y tienes que terminar con la misma pregunta en signos de admiración. Que todo tu ser diga, ¿cuán grande es Dios? Normalmente, les decía, ante cualquier nuevo reto, lo primero que hacemos es calcular si puedes con eso, calcular tiempos, tamaños, dimensiones. El hombre que conoce a su Dios va a saber sobre todas las cosas qué tamaño, qué significa cuando Dios dice mis proezas, mis grandezas. Ya no van a tener que ver con mis ideas de lo que es grande. Así que vamos al primer entendido. ¿Cuán grande es Dios? Hago la pregunta. Tan grande como sus obras. Y aquí les quiero comentar. ¿Dónde estás viendo sus obras? Porque dice Romanos que Él se manifiesta al mundo a través de sus obras. ¿Cuáles obras? Si yo tengo una vista corta y las obras que alcanzo a ver solamente son obras comunes, yo voy a ver a un Dios de ese tamaño. Pero entonces, piénsenlo así. Esa basílica enorme, si tú te subes a, no sé, a un avión y la ves desde arriba, esa basílica enorme se va a ver chiquita. Y si subes más alto, se va a ver más chiquita hasta verse un puntito. Y si subes más alto, la vas a ver perderse en el planeta, si tuvieras que salir del planeta. Y tú pensarás que ahí acaba todo, pero si tú sales del planeta y te das cuenta que siguen muchos otros planetas mucho más grandes. Estaba pensando en el sol. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ay, yo tapo el sol con mis manos? Y lo hemos tapado así. Cuando sabemos, ¿saben cuánto mide el sol? En kilómetros. 6,000 millones de kilómetros mide el sol. Y nosotros vamos a tapar el sol con un dedo. Vamos a tapar el sol con la mano. Y sabían, también un dato interesantísimo que vi,
Valdría la pena. Busquen, por favor, cuando terminemos, y si podemos nosotros se los mandamos, si encontramos por ahí un video interesante. Busquen, por favor, hay mucha información sobre el tamaño del universo. Se van a impresionar. Se van a impresionar por ejemplo, hay una estrella, Antares, así se llama, que junto al Sol, el Sol se ve tan pequeño como la Tierra se ve junto al Sol. O sea, que si te impresionó la Basílica de San Pedro, y luego te impresionó la Tierra, y luego te impresionó el mar, y luego te impresionó el cielo, y luego te impresionó cómo se ve la Tierra, y la Luna y el Sol, bueno, Antares se queda chiquito. Y Antares se queda perdido en 1.000.000 de estrellas, mucho más grandes. Y cada estrella es un universo. ¡Cuán grande es Dios! ¿Ven cómo cuando hablábamos de grandeza nos vamos quedando tan cortos? Por eso es importante que seamos honestos. Por eso cuando alguien canta, grande y fuerte es nuestro Dios, si no hay una perspectiva de esa grandeza, tu canto va a ser tan pequeño como el concepto que tienes de grande. Y tu idea de grande va a ser cuando mucho que sanó a alguien. Y no porque eso no sea grande, es porque Él es grande. Y me gustó mucho algo que describió un teólogo y dijo, cuando quiso describir la grandeza de Dios, dijo, Dios es, y guardó silencio, y mucho más. Esa es la definición de la grandeza de Dios. Dios es, y mucho más. ¿Sabías tú que donde estás moviendo tus manos, en ese espacio, todo lo que tocas, que no ves, es Dios? No hay 1 milímetro en esta tierra que no le pertenezca. No hay 1 milímetro. ¿Sabías tú que si lo que ves te ha sorprendido, lo que no vemos es mucho más grande? Y también es Dios. ¿Cuán grande es Dios? Dice el Salmo 145:3. Su grandeza es inescrutable. ¿Y saben qué quiere decir inescrutable? Esto es para que lo tengan en su glosario. No puede ni saberse ni averiguarse. Eso es inescrutable. La grandeza de Dios para nosotros es inaccesible, imposible de entender. Entonces, por supuesto que si nosotros no comprendemos la grandeza de Dios, sus obras se van a limitar a mi entendimiento. Y cuando yo hable que sus obras son grandes, serán las obras que mi entendimiento llegue. Y por eso mi adoración va a estar en proporción de lo que yo considero grande. Así que vamos al entendido número 2. Tengo que temblar de temor ante su grandeza, o no podré descansar ante su amor. Hermanos, antes que temblar ante el amor de Dios, tenemos que haber temblado ante su grandeza. Si no hemos temblado ante su grandeza, no podemos entender su amor. Recuerdan, dice Romanos 11:33, todos lo hemos conocido, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios. Pero, ¿cómo voy a saber de esas riquezas si yo no tengo claro el tamaño de Dios que tengo? Y las voy nuevamente a meter en la cajita de mi idea de grande. Todos tenemos una cajita, todos tenemos una idea de grande. Para algunos grande es simplemente el que te ha dado un trabajo, el que te ha dado una familia. No, Dios es grande. Imagínate los mares, las profundidades. Estaba leyendo, bueno, las noticias, esta parte de esa navecita que trató de ir a ver cómo estaban los restos del Titanic y quedaron ahí
sumergidos. Creo que el hombre ha sido muy atrevido. Y también les decía cuando empezamos que no calcular nos hace necios y nos hace no medir delante de lo que estamos. La propia naturaleza nos habla de la grandeza y del tamaño de nuestro Dios. Cuando dice, oh profundidad de las riquezas de Dios, oh profundidad. ¿Sabes lo que son kilómetros y kilómetros de profundidad que tiene el mar? Y cómo nosotros aparentemente subestimamos el universo, subestimamos las profundidades del mar, subestimamos las alturas, subestimamos las temperaturas. Y eso no nos habla más que de una cosa. Alguien que no valora eso, no entiende delante del Dios en el que está. Antes de haberlo amado, tuvimos que haber temblado ante su voz. Tuvimos que haber experimentado temblor y temor. No sé si has estado frente a algo hecho de las manos de Dios que te haya hecho caer de rodillas y decir, mi Dios es increíble. Qué lejos está de mi entendimiento. Hace mucho tiempo hice un viaje con una amiga y me enseñaba edificios muy, muy bonitos porque trabajaba con arquitectos y me lo quería enseñar como lo que hacían. Y no eran feos, la verdad es que estaban padres. Pero cuando llegamos a una playita muy mona, le dije, pero a mí nada me maravilla más que las obras de Dios. A veces creo que todas las obras humanas que son valiosas, la ingeniería, lo único que pretende es distraer la atención del hombre para no volvernos a maravillar con las obras que Dios ha hecho. Y no solo maravillarnos, hermanos, que esas obras nos den una pequeñísima perspectiva del tamaño de nuestro Dios, para que de ese tamaño sea nuestra devoción a Él y nuestra entrega. Les decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender lo que significa con todo mi amor? Cuando Dios dice todo mi amor, si creo que todo su amor es igual al amor de un esposo o de un hijo. Imagínate todo el amor de ese Dios que creó todas las galaxias y todos los universos, que tiene medida la profundidad del mar. Ese amor entonces me sería suficiente, más que suficiente. Pero si no comprendemos cuán grande es Dios, todo lo que leamos y oigamos va a quedar en la caja de lo que yo entiendo como grande. Entendido número 3. Sus obras son tan grandes como Él o tan pequeñas como mi percepción. Recuerda, la Biblia está llena de estos términos. Grandes promesas, grandes riquezas, grandes hazañas, grandes planes, grandes prodigios. Pero si tú no te esfuerzas por medir ese grande en comparación de ese Dios, tú vas a entender cada vez que leas eso que grandes promesas van a ser solamente que a lo mejor acabes una carrera o que tus hijos vayan a la universidad o que realices el viaje de tus sueños, porque no te saliste de la caja. Grande es eternamente grande, tan grande como Él. Nosotros tenemos que, por nuestro bien, para poder comprender su palabra, tener una perspectiva clara de quién era Él. Les decía, cuando estaba el ejército de Saúl frente a Goliat, ellos vieron a alguien grande y temieron. Pero viene David y ve a alguien más grande atrás de Goliat. Nuestra vida tiene que apuntar siempre a que estamos viendo a alguien más grande, mucho más grande. Y eso nos va a dar seguridad, y eso nos va a dar perspectiva, y eso nos va a hacer verdaderos adoradores, y eso nos va a hacer verdaderos siervos. Porque ante un Dios grande, nosotros vamos a vivir respuestas grandes.
No tendríamos que decir, de hecho, si me permiten, no tendríamos que decir grande a las cosas que Dios hace. Bastaría que dijéramos, lo hizo Dios, lo nombró Dios para que para nosotros significara, aquí hay poder, hay grandeza. Número 4. Su grandeza me debe producir una perspectiva de pequeñez a todo. Y esta es una parte muy importante de nuestro estudio. Si realmente nuestro Dios tiene el tamaño que debe de tener a mis ojos, todo se hace pequeño. Todo. Es como les decía, poner una cámara y subir, y así el Monte Everest, el que quieras, todo lo que se parece grande, tú lo ves desde arriba y a la luz del tamaño del Sol y de los planetas, es pequeño. Así debería ser la vida de alguien que tiene un Dios grande. Todas las cosas se tendrían que ver pequeñas. Todo tendría que tener otra proporción. De hecho, creo que cuando nuestros problemas son muy grandes, en realidad es que tenemos un Dios pequeño. Y no se diga cuando oímos a alguien decir Diosito. Por favor, no se lo permitan a nadie, ni se lo permitan ustedes. Dios no es un osito de peluche. Aunque tú puedes hablar con ternura y amor a Dios, nunca se te olviden tus palabras delante de quien estás. Dios es grande, el grande. No puedo vivir de cara al piso cuando su grandeza me levanta la cabeza todos los días. Les decía de las catedrales, que propician esos tamaños de techos, esos murales y esas obras. Que levantes la cabeza. Si las obras humanas están inspirándote y motivándote a que levantes la cabeza, imagínate la grandeza de nuestro Dios, cómo tendríamos que caminar. Por eso dice la palabra, como mirando al invisible. Nosotros tenemos que levantar la cabeza simplemente porque todas sus obras nos exigen mirar hacia arriba. Y aquí viene algo que nos llama el estudio en Deuteronomio capítulo 32. Nos habla y hace una indicación. Y la indicación es que toda mi vida debe engrandecerlo. Es decir, yo tengo que engrandecer a Dios con mis palabras, orábamos en la mañana, con mi contentamiento. Debo engrandecerlo con mi valor para enfrentar las cosas. Podrías decir, bueno, Él es grande, ya no tenemos que engrandecerlo. No, pero sus hijos, nosotros, estamos para darle alabanza a esa grandeza. Y eso nos llama Deuteronomio, engrandécelo con tus hechos, engrandécelo con tus palabras. Exalta a Dios, exáltalo en todo tiempo. Engrandécelo con todo tu ser. Daniel lo hizo cuando en medio de la prueba engrandeció a su Dios. David lo hizo. María lo hizo. Pablo lo hizo. Ellos demostraron con sus actos que Dios era mucho más grande que cualquier cosa que pudieran perder o ganar en esta tierra. Él es grande. Y nuestras decisiones tienen que apuntar a esa grandeza. Por eso me gusta este entendido. Su grandeza me debe producir que todas las cosas se vean pequeñas. Todo. No quiere decir que dejen de importarnos. Quiere decir que toman el tamaño correcto comparado con Dios. Yo no creo que David no se dio cuenta que Goliat era peligroso. Tendría que haber estado ciego. No es el punto. Es que comparado con Dios era muy pequeño. Creo que algunas veces sacamos a Dios de la ecuación y cambiamos las perspectivas. Piensa nada más así.
Si tú mueves a Dios en la perspectiva que tienes, todas las cosas se van a ver grandes. Nos conviene tener a Dios de referente. Él nos va a indicar el tamaño de las cosas. Y este es el entendido número 5. Su tamaño real debe hacerme un adorador permanente. Su tamaño real debe hacerme un adorador permanente. Cuando yo miro y veo así en los documentales, personas que visitan lugares extraordinarios hechos por las manos del hombre o cosas que ven de la naturaleza, cascadas, volcanes, playas. ¿Qué hace la gente cuando ve eso? Oh, ¿no? Eso es alabar. Alaban lo que ven con sus ojos. Lo que ven sus ojos, lo dicen sus labios. Cuando nosotros no alabamos, es que no estamos viendo nada que sea digno de alabar. Y alguien que no puede ver a Dios, que llena todas las cosas, es un ciego. Y un ciego que no quiere ver. Así que la alabanza es nada más la expresión de lo que ven mis ojos. Y si no están viendo nada tus ojos, hermano, yo te pido que ores para que el Señor abra tus ojos y puedas ver su grandeza. Por último, el último entendido es el 6, y es que su tamaño despierta en mí una admiración permanente. Han escuchado esto, ¿no? De repente, como sociedad nos decimos, oiga, no hay que perder la capacidad de asombro, ¿no? No hay que perder la capacidad de admirarnos de algo. Ya casi nada nos admira, ni lo malo, que es peor. Pero la grandeza de Dios nos tiene que admirar. Nos tiene que maravillar todo el tiempo. Pero es una admiración con temor. Por eso les decía que cuando tú veas esa grandeza y veas tu pequeñez, sientas temor. Cuando el hombre se siente tan grande, por supuesto que perdió la perspectiva del tamaño de Dios. De verdad que cuando estás consciente de su grandeza, no podemos vivir más que sintiéndonos y sabiéndonos pequeños. Así que una admiración temerosa, importante, va a hacer que todo tome su lugar. Todo tome su lugar. Si Dios es grande, y lo es, entonces todo lo demás es pequeño. ¿Qué puede ser todo lo demás? Tus sueños, tus anhelos, tu edad, tu enfermedad, tu crisis, todo es pequeño. Si todavía hoy no puedes verlo todo eso pequeño, es porque no has visto, no has podido tener un encuentro con la grandeza de Dios. Cuando Dios es grande, entonces todo es temporal, todo es pasajero, todo toma su tamaño exacto. Y dejamos de vivir en una constante invasión de cosas y ahogados en un mundo que parece ser más grande que nosotros. La pregunta que te haría yo para poder terminar, ¿qué es grande para ti? ¿Cómo podrías definir hoy algo grande? Si tu hijo te preguntara o alguien chiquito te dice, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué referente le darías? ¿Y qué referente te das a ti de grande? A lo mejor para ti grande es un asunto de edad, o grande tal vez es un asunto de tamaño, de estatura, de peso, o de espacio. O tal vez para ti grande es el amor que sientes por alguien, o a lo mejor grande te refieres a tus miedos, o a tus ambiciones, o a tus riquezas, o a tus dones, o a tus talentos.
Pero hoy, para todos nosotros, grande es una sola palabra. Y hoy grande para nosotros tiene que tener una misma connotación. Dios es lo único grande. Muy grande. Extremadamente grande. De eternidad a eternidad. Que esto nos ayude a cuidarnos de volver a llamar a algo grande. No tengo ni un problema grande, no tengo ni una riqueza grande, no tengo ni sueños grandes. Lo único grande es Él. Él es el único que se puede llevar esa definición. Y me gustaría que se la respetáramos y que se la dejáramos solo a Él. Les voy a decir por qué. Porque este cuidado que tengamos de algunos términos nos va a mantener limpios y no mezclaremos lo que le pertenece a Él. Si tú llamas grande a, no sé, el tamaño de tu casa, cuando tú cantes y alabes a un Dios grande, tu mente te va a llevar solamente a cosas así, al tamaño de un volcán, a una crisis grande. Grande solo Él. Tan alto, tan profundo como el mar, como los universos. Y entonces dices, ¡wow! Y entonces en esa admiración, cuando vuelves a leer en un versículo que te dice, con amor eterno te he amado, es como si escucharas al mar hablar. Y entonces no vas a tener duda de la fidelidad de esa palabra. No tendría que comprobarla. Y entonces entenderías lo que sopla, lo que es el aliento de vida y ese espíritu dentro de ti. ¿Podría una hormiguita pequeñita explicar o entender el cielo? Nosotros no podemos. Pero nos ha dado una capacidad y entendimiento para poder simplemente convencer a nuestra alma que Él es grande. Y en esta admiración temerosa, y me gusta porque al final de nuestro estudio, en la página 57, me gusta el Salmo 104. Y es un salmo que todos hemos leído, que expresó el rey David. Y todos lo hemos leído, pero creo que me gustaría que nos quedáramos con esto para terminar la clase. Fíjense bien. Dice el Salmo 104:1. Bendice, alma mía, a Jehová. Tú pensarías que la palabra bendición solamente es dicha de Dios para nosotros. Él nos bendice. Pero aquí hay una aplicación de bendice y me gusta la explicación que da el autor porque significa barak, cuando es de nosotros a Dios. Así que cuando yo digo bendice alma mía, estoy dando una instrucción a mi alma, pero quiere decir admira a Dios. Admírate. Entonces, cuando el rey David le dijo a su alma, bendice alma mía, lo que estaba diciendo es, admira alma mía al Señor. Y esa capacidad de asombro y de admiración que a lo mejor hoy tenemos invertida en muchas cosas, tenemos que darle la mejor y la más grande admiración a Dios por sus obras, por su tamaño. Y quizá tengamos en un momento que atrevernos a decir, todavía no sé, Dios, cuán grande eres, pero sí sé que no eres pequeño como yo imaginaba. ¿Y cómo sé que pensé que eras pequeño? Porque pequeña es mi adoración, porque pequeño es mi temor, porque pequeña es mi alabanza, porque pequeño es mi exaltación a ti. Grande es, grande como todos los universos, y nos ama. La Tierra es un puntito, de verdad no tienen ni idea. No se alcanza a ver, insignificante.
Y dentro de la tierra, todos nosotros somos los más insignificantes. Y ese Dios ha determinado amarnos. Grande es nuestro Dios. El Salmo 138:5 dice, la gloria de Dios es grande, el amor de Dios es grande. Todas sus obras son grandes. No subestimemos nunca, mis hermanos, nunca. Y hermanos, oren para que Dios les dé la capacidad de entender cuán grande es Dios. Para que hoy, lo que hoy es una pregunta, lo que hoy es solo una pregunta, cuán grande eres Dios. Un día tu alma te la revele y el Espíritu te diga, y tú puedas exclamar con todo tu ser, cuán grande es Dios. Y se irá el temor, y se irá la inseguridad. Y te repito, si pierdes la perspectiva de otras cosas, pueden pasar accidentes y nada más. Pero sin la perspectiva correcta del tamaño de Dios que tenemos, cualquier Goliat nos va a hacer picar. Padre, te damos gracias en esta noche nuevamente porque sigues mostrándonos lo que no sabemos. Sigues diciéndonos con amor quién tú eres para que se disipe toda duda y toda imagen creada por nuestros propios razonamientos o entendidos. Qué cortos estamos, Señor. Gracias porque estás rompiéndonos la tapa de los sesos para poder administrar el entendimiento eterno del Dios que nos ha amado, que nos escogió y que nos tiene en el hueco de su mano. Dios, que no nos conformemos con medio entender. Trae sobre cada uno de mis hermanos un entendido de tu grandeza como nunca antes, para que también su adoración, su exaltación, su santificación, su devoción a ti, su obediencia sea grande, porque tú eres grande. Gracias te doy. Gracias con todo mi corazón. Sabedores de que estamos limitados, pero solo en ti podemos y tenemos la promesa de poder alcanzar entendimiento. Muchas gracias por esta reunión. Bendice a mis hermanos, darles un descanso como es digno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.